Bienvenidos a Breaking Through, Rompiendo Barreras. Estamos felices que estén con nosotros nuevamente en nuestro programa, en nuestras cabinas, en este nuevo año 2019. Y tenemos unas grandes expectativas. Gracias por estar conectado con nosotros. Y estoy feliz de también estar con mi amiga, hermana Ingrid Paz. ¿Cómo estás? Muy bien, Charles. ¿Cómo estás? Feliz. Como el sol. Ay, sí, estamos brillando. Brillando siempre. Pero estamos felices por aquí. Contentos. Porque ya no nos hacía falta. Ya nos hacía falta. Hace un año no lo veía. Uy, no, qué bárbara. Pero bueno, queremos darle la bienvenida a todos. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Breaking Through, Rompiendo Barreras. Estamos rompiendo muchas barreras este 2019. Tenemos grandes expectativas de lo que Dios va a hacer. Tenemos muchas personas, muchos testimonios que vamos a estar presentando. Y estamos muy agradecidos con Dios porque estamos celebrando 2 años. 2 años de Breaking Through. Así que estés en pendiente que ya vienen unas cositas por ahí. Pero bueno, yo quiero introducir a nuestra invitada el día de hoy. Tenemos a una mujer muy especial, una mujer que amo mucho, respeto, admiro de una manera poderosa, que la conozco desde adolescencia. Me refiero a mi amiga querida Ana Patricia Serpas, una mujer muy, muy bella, por dentro, por fuera. Y que tiene una sonrisa contagiosa, muy bella. ¿Cómo tú estás? Muy bien, Ingrid. De verdad que para mí es un privilegio de parte de Dios el estar aquí compartiendo con ustedes, el volverte a ver. Bueno, voy a decirlo yo, que nos conocemos desde que estábamos en la escuela intermediaria. Así es. Ahí conocí a Ingrid, una niña muy linda. En aquellos entonces. Ay, cuando, y hoy por hoy pues ya tenemos nuestra edad y de verdad que hubo un tiempo que nos separamos, rumbos diferentes, hicimos nuestras vidas y bendito Dios, aquí estamos. Nos volvimos a encontrar, el Señor nos puso nuevamente en este camino y de verdad que cuando yo me di cuenta que eres una mujer de Dios, una mujer valiente, guerrera, y cuando te paras en la brecha y predicas la palabra, para mí, déjame decirte, nunca te lo había dicho, pero para mí fue de gran gozo, porque cuando yo te conocí no recuerdo que tú me contaras que fueras a la iglesia o que conocías de Dios, y yo me quedé de verdad que con la boca abierta y le dije, gloria a Dios, gracias Señor, porque nunca pensé que pudieras usar a Ingrid de esta manera, y la honra y la gloria es para el Señor. Así es, así es. Es para mí también una bendición, ¿verdad? De que tú estés con nosotros. Gracias a Patti. Bueno, yo te conozco como Patti, ¿verdad? Muchos te conocen Ana, Serpas, Patti y mucho, pero lo lindo de todo esto es que, como tú decías, Dios nos puso en un momento específico para que estuviéramos hoy tratando un tema como lo que vamos a hablar. Todos los procesos de Dios son importantes, todos los procesos de Dios y los caminos de Él son importantes, y de alguna forma Dios quería que nos conociéramos en un antes y en un después. Amén. Para que pudiéramos ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y el día de hoy queremos compartir un tema muy, muy especial, muy importante. Vamos a ir desarrollando el por qué Ana está aquí con nosotros. Queremos hablar de la fortaleza. Dios es mi fortaleza. Ese es el tema de hoy. Dios es mi fortaleza. Y es porque los que están escuchándonos hoy quizás estén atravesando una situación difícil en su vida, en su matrimonio, con sus hijos, con sus esposos, en el ministerio, o tal vez son algunos jóvenes que están luchando con ciertas cosas. Y hoy queremos decirte de que Dios es la fuente de toda nuestra fortaleza. Y vamos a comenzar hablando, Ana, cuéntanos un poquito de dónde tú eres, de qué país eres, cuánto tiempo tienes de vivir aquí en Estados Unidos, y cuéntanos un poquito de ti. Bueno, ya llevo ratos acá. Yo vengo desde El Salvador, del pulgarcito de América, del Salvador del mundo, no así dicen, pero sí, soy de salvadoreña y crecí, nací parte de mi vida en un pueblo que pertenece a Usulután, San Buenaventura, el cual me enorgullece. Estoy feliz de donde vengo, de mis raíces, de mi familia. Es un lugar pequeño, pero donde nos conocemos
todos los que viven ahí. Y llegué en el año, ahí van a saber mi edad, pero no importa, 89. Okay. Justo hoy, en noviembre 23 del recién año pasado, cumplí 29 años de estar en este país. Wow, ya bastante tiempo. Ya bastante tiempo. ¿Y cómo fueron tus primeros años aquí? Fue difícil, ¿verdad? Adaptarse al sistema, me imagino. El cambio. De hecho, Sí, hasta el día de hoy el clima no mucho me gusta. No me gusta el frío, Yeah. pero pues ya me acostumbré en lo que cabe. Ya mi familia está acá, mi familia está hecha acá, entonces son cositas pequeñas que, como dije, el frío, pero de lo contrario, amo también este país, el cual nos acogió, nos abrió las puertas, el podernos dar la oportunidad de ser parte de esta ciudadanía, de ser ciudadanos americanos en este país y luchar cada día y por nuestra gente también que desea también obtener ese deseo. Y no ha sido fácil, pero hasta aquí Ebenezer nos ha ayudado. Amén, amén. Y hoy tenemos, bueno, estábamos diciendo de que queríamos hablar acerca de Dios es nuestra fortaleza, y hablábamos de los procesos, ¿verdad? En nuestra vida, Ana, y yo sé que tú vas a compartir un proceso muy fuerte que recientemente acabas de pasar, no hace ni 5 meses, que pasaste un proceso difícil. ¿Qué es para ti la fortaleza? Antes de hablar de ese proceso, ¿qué es para ti la fortaleza? ¿Qué significa esa palabra para ti? La verdad, la fortaleza es Dios. Simplemente puedo decirles que es Dios, no es la fortaleza de nuestras vidas, de cada ser, de cada persona, que no importa el momento, la situación, por muy pequeño, por muy grande que sea, todos corremos a alguien o a algo. Y en el momento que necesitamos, en el momento más duro de tu vida que dices, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Y el salmista David decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y dice que Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y bien lo dijo Él, en el mundo tendréis aflicciones, ¿verdad? Pero dice, confiad en mí. Y Él es el que nos guía y nos da esa paz que nosotros necesitamos en estos momentos tan duros y difíciles que compartíamos hace un ratito, donde les hablaba de 4 meses y medio aproximadamente, de la pérdida más grande de mi vida como madre. De eso mismo queremos hablar. Estábamos hablando antes de que comenzáramos sobre eso y hemos sentido que queremos compartir con el pueblo, ¿verdad? La gente, lo que te pasó. Queremos que hables como madre, y que compartas lo que te pasó con tu hijo. Ha sido una lucha bien grande, de hecho, desde que mi hijo estaba en mi vientre. Honestamente, el enemigo siempre ha venido tratando de arrebatarme lo que más amo. Pero siempre Dios ahí, siempre, en todo momento. Él ha estado rescatando mi vida. Luché bastante en la vida de mi hijo. Él nació en el Evangelio, pero llegó a una adolescencia donde él decidió optar por malas cosas, las amistades, las malas influencias. Y fue algo bien duro como madre, pero siempre estuve creyendo y esperando en el Señor. Algo que nunca les puedo decir, nunca falló en mí, fue la oración. El creer en el Señor, el creer en Dios, que Él estaba bajo promesa, que se lo había puesto en sus manos, que se lo había entregado a Él y que un día yo lo vería restaurado, que un día yo vería un hombre de Dios,
que un día yo decía, no es bueno comparar, pero es bonito ver lo bueno de los demás. Y yo decía, en este caso decía, wow, qué bendición para ti, Ingrid, tus hijos dentro de la iglesia, el tener ese varón, ese muchacho que de verdad le apasionan las cosas de Dios. Ese era mi deseo para mi hijo como madre y como hija de Dios. Pero pues las circunstancias fueron diferentes para mi vida y como les digo, el enemigo nunca dejaba de siempre quererme atacar, desde mi niñez hasta mi generación. Pero Dios es más fuerte, Dios es más poderoso y pues Él es el único, nadie más. Y me ha ayudado. Me impacta mucho, Ana, que tú mencionas, que dices, fue un niño que lo criamos en la iglesia, lo llevábamos a la iglesia, pero en su adolescencia él decidió tomar otro rumbo. Y eso es bien importante para los padres, porque de repente hay algún padre de familia que nos escucha, que se sienten culpables porque sus hijos de repente han tomado otra dirección, otro rumbo, malas decisiones, que no tienen nada que ver con uno de padre, porque lo que te conozco, yo sé que tú siempre te has mantenido en la iglesia, le has servido a Dios de corazón, eres una mujer que siempre ha tenido un corazón para servir a Dios, pero tú dices, bueno, mi hijo tomó la decisión de que él quiso tomar un rumbo diferente, pero tú nunca dejaste de creer. No. Y orar. Y orar. Amén. Y orar. Pero cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó hace 4 meses? Hace 4 meses... te podría decir de que el enemigo estaba realmente rondando la muerte, prácticamente rondando la muerte alrededor de mi hijo. Él había llegado, de verdad que él pues le gustaba endrogarse. Es algo que los padres por vergüenza no lo queremos decir, por pena no lo queremos decir, pero yo creo que es necesario que hablemos, que se hable del tema y que se saque a la luz. ¿Por qué? Porque solamente así nosotros podemos tener esa ayuda, pueden llegar esas ayudas, pueden llegar esas personas correctas a nuestras vidas o poderle ayudar a otros que no cometan el mismo error. Y un día yo yendo a mi trabajo, voy a ser un poco breve, yo yendo a mi trabajo, pasé por donde él vivía y me di cuenta que estaba aún durmiendo y yo decía, voy tarde, no puedo entrar a verlo, pero el Espíritu Santo me decía, entra. Y yo escuché a esa voz y yo veía la hora, pero dije, no, tengo que ir, algo está pasando. Como madre lo presentí, el Señor lo puso en mi corazón. Mi hijo se estaba asfixiando de entre las cobijas, de entre las sábanas. Y yo empecé, lo saqué su cabeza de donde estaba tosiendo sin respirar, cuando de repente le di vuelta y él empezó a respirar y yo lo desperté y le dije, hijo, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo empecé a llorar, me arrodillé, empecé a cubrirlo con la sangre de Cristo desde la cabeza hasta la planta de sus pies. El Señor me lo libró, el Señor no permitió que muriera en ese momento, ese día. Luego me lo balearon, días después me lo balearon de ese incidente. Yo recuerdo que agarré sus 2 niñas, me fui a un cuarto y le dije, vamos a orar por su papá. Repitan después de mí. Y yo le dije, yo sé que Dios la va a escuchar a ustedes primero que a mí. Entonces oramos por él. A las 10:30 más o menos, 11, me estaba entrando una llamada diciéndome, le dispararon a tu hijo. Salí como loca, corriendo, desesperada. Como madre, yo pensaba lo peor, pero a la misma vez decía, Señor, no puede ser. Yo sé que tú tienes el control de esto. Yo sé que mi hijo está vivo. En ese momento me llama él y me dice, mamá, me dispararon, pero estoy vivo. Y yo dije, gloria a Dios. Llegué al lugar, lo llevaron en el helicóptero. No le tocó ningún órgano, no le tocó nada en su parte del estómago, del costado derecho. Lo trajimos a casa esa misma madrugada. A la 1.5 semanas, recuperándose él, llegan unos jóvenes, los cuales yo no conozco. Y él se asomó a la puerta
y ahí le dispararon. Ese fue el impacto, el de bala que realmente cortó su vida. Se lo llevó alrededor de las 2 de la mañana. Recibí otra vez la llamada y me dijeron, señora Ana, le dispararon nuevamente a su hijo. Lo primero fue, ¿está vivo mi hijo? No sé. Para mí fue una angustia, pero yo sentí que Dios me daba fuerzas. Quería llorar y no podía. Y yo decía, ¿por qué no puedo llorar? Pero esta angustia me mata. Yo llegué al lugar de los hechos, fue él adentro del apartamento y la puerta cerrada. Así fue como le dispararon de afuera adentro. Y prácticamente él murió como alrededor de 10 minutos después del impacto de bala. Y yo solo veía, ¿por qué no llegan los paramédicos? ¿Por qué no llega nadie a rescatarlo? Cuando nadie tú llegas, me decía. entonces cuando tú llegaste, perdón que te interrumpa, pero cuando tú llegaste, él estaba tendido entonces. Tú llegaste. Yo no lo pude ver. No lo pudiste ver. No me dejaron entrar. Okay. No pude entrar. ¿Cuántos años tenía tu hijo? 24 años. 24 años. ¿Y la primera vez que le dispararon era cerca de la misma edad? Fue en el mismo, Sí, a la semana y media. Ok, eso fue algo que se repitió. Se repitió. Fueron diferentes casos. Sí. ¿Y cuando recibiste esa llamada, Ana? Fue bien impactante, no lo quería aceptar, pero dentro de mí algo me decía, tu hijo no está vivo. No vi los paramédicos, no vi la ambulancia, aquel alboroto como la primera vez, y yo preguntaba a los oficiales, ¿dónde está mi hijo? ¿Cómo está mi hijo? Yo gritaba nada más porque no podía soltar lágrima. Solo sentía el dolor acá y un nudo en mi pecho que yo decía, y yo me arrodillé en la calle y le decía, Señor, solo te pido que mi hijo esté vivo nuevamente. Me lo salvaste la segunda vez o la primera vez que fue de un impacto de bala. Por favor, que otra vez sea así, Señor. Pero no. Llegaron los policías y me dijeron, señora, lo siento mucho. Cuando me dijeron así, yo empecé a gritar como loca y le dije, mi hijo no está muerto. Me dijeron, nos sentimos mucho, su hijo perdió la vida. Después de este proceso, porque, ¿verdad? Es un proceso que hablamos del tema, Dios es mi fortaleza. ¿Cuál ha sido el proceso, Ana? Después de ese momento que tú sentiste ese dolor, ¿cuál fue el proceso para tú estar hoy aquí? Explícanos un poco eso. Cuando lo sucedido, empecé a analizar mi vida, empecé a analizar más mi fe en Dios, empecé a analizar más qué estoy haciendo para el Señor. Cómo estoy viviendo el Evangelio, cómo estoy viviendo su palabra, qué estoy haciendo para el reino. Y eso me ha llevado a refugiarme más en el Señor, en su palabra, a creerle más al Señor y a recibir la fortaleza que solamente Él nos puede dar, la fortaleza que solamente Él me ha dado. Y yo sé que, ¿verdad? 4 meses es muy reciente, pero la fuerza que tú tienes, y yo la puedo sentir, y yo sé que los que nos están escuchando quizás se preguntan, ¿cómo esta mujer puede hablar del tema de una manera tan llena de fuerza? Y tranquila. No ha sido fácil, han sido realmente 4, casi 5 meses largos, que ustedes como madre no se pueden imaginar el dolor que se siente perder a un hijo. Sí. Lo peor del caso es, Señor, ¿dónde está mi hijo? Porque yo luchaba mucho por su salvación, porque él fuera salvo. Muchos llegaron a decirme, tienes que ir a un psicólogo, tienes que tomar pastillas antidepresivas, y yo rehusé totalmente, porque yo sé en quién he creído. Yo sé de dónde viene la fuente de vida, de mi fuerza. Y yo lo único que decía, Señor, yo no necesito pastillas. Señor, yo no necesito psicólogos. Tú eres el mejor
psicólogo, el mejor doctor, el mejor en todas las áreas de nuestras vidas. Y recuerdo que mi madre me compraron pastillas Neurobión, que no sé si ustedes la conocen, y que de hecho déjenme decirles que sí funcionan. Claro, sí funcionan, te relajan los nervios. Claro que sí. Y comencé a tomarlas el primer día, el segundo día, pero yo dije no, se me olvidaban tomarla, mi mamá pendiente, hija, ¿te estás tomando tus pastillas? Y yo, sí mamá, y me dice, pero ¿y cómo veo que no lloras? Siempre que hablamos estás tranquila, y yo me las tomo, pero yo siempre estoy llorando, y siempre se ponía a llorar conmigo en el teléfono, y le decía, mamá, cálmese, mamá, solo Dios, lo único que le puedo decir que Dios es el que me está fortaleciendo. Sí. Pero yo no me tomaba las pastillas, y de hecho pues me compró un segundo bote que yo nunca lo toqué, nunca lo abrí, y pasó ahí. Entonces yo les puedo decir, Dios me ha ayudado hasta aquí. Ha sido tu antídoto, tu medicina. Así perfecta. Así es. Bueno, y yo sé que esa fuerza, Janice, ¿verdad? Te llevó a otra, porque una cosa ver a tu hijo, ¿verdad? Que ya no está aquí. Tú dijiste dijiste, bueno, yo quería saber, yo peleé mucho por su salvación. ¿Cuál fue el momento para ti donde tú recibes confirmación de Dios? Ten paz porque Él está en mis manos. ¿Cómo fue ese momento? Porque yo sé que quizá hay madres que nos están escuchando que quizá han perdido un hijo, pero no tienen esa paz. Exacto. Están luchando, ¿será que mi hijo está salvo? ¿Será que algún día lo voy a volver a ver? Tienen muchas preguntas y cuando sucede algo así hay muchas preguntas, pero tú tuviste una experiencia que te marcó. Amén. Cuéntanos de esa experiencia. Yo recuerdo que iba en el auto y me dice mi esposo, los dos desesperados por la gran pérdida de mi hijo, y me dice, porque yo le decía llorando, ¿dónde estará mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Esa era mi desesperación, más que antes que ponerme a pensar, ya no lo voy a ver, ya no va a estar conmigo, ya no va a compartir conmigo. Eso era lo que yo menos pensaba. Mis pensamientos era aquel dolor que yo sentía, su salvación. Y me dice él, pero tú no te has puesto a pensar que ya no lo vas a ver. Y yo le decía a él desesperada, es que no me interesa ahora que no lo voy a ver, necesito saber dónde se encuentra el alma de mi hijo. Y no fue hasta que yo empecé a orar más intenso, más de lleno, metiéndome en la presencia del Señor, y todos los jueves, o desde un miércoles y los jueves, que fue un jueves que mi hijo partió de este mundo, yo le decía, Señor, muéstrame dónde está mi hijo, dime dónde está. Y no fue hasta en una oración de los jueves que nosotros tenemos en mi iglesia, mi pastor Marvin y Dania Saldívar, mis pastores, Iglesia Los Hechos, una iglesia para la familia, el cual me siento bien estar ahí. Y en esa oración el Señor me confirmó, sin yo decirle nada a nadie, lo que yo estaba orando, batallando, pidiendo. Me dice el Señor en ese momento, tu hijo está en mi presencia, tú me pediste mucho por él, yo escuché tus oraciones y no sabías tú qué hacer más con él. Yo decidí llevarme a tu hijo, él está en mi presencia. Ahí fue cuando mi corazón dejó de sentirse en dolor, sentirse en esa angustia, al saber que mi amado, lo que yo más anhelaba, él lo había contestado. Amén. Y eso es muy importante, porque yo sé que a veces como padres, ¿verdad? Y conozco muchos testimonios y personas que han pasado y que han perdido sus hijos, pero dice, ¿por qué Dios no me contestó? Yo siempre le pedí a Dios, yo quería que mi hijo le sirviera a Dios, que fuera un predicador, lo que tú decías, ser un predicador. Yo lo miraba restaurado, lo miraba predicando, lo miraba haciendo. ¿Por qué te lo llevaste y yo no pude ver eso? Pero me impacta, Ana, que tú dices, pero mi anhelo no era tanto verlo en esta tierra, cumpliendo ese plan de ser un predicador, porque tú sabes que esto va más allá de lo terrenal. Amén. Que esto tiene una eternidad. Amén. Algo eterno, y es algo que a veces como padres nos enfocamos solo en ver algo terrenal, que algo se cumpla aquí. Exacto. Pero a veces Dios funciona de maneras tan... Dios es Dios, Él hace como Él quiere
Y él decidió así porque así él lo quería ya. Y tu gozo es saber de que su alma fue salvada. Tal vez nunca lo viste predicar, pero a través del testimonio que tú estás dando, muchos se van a salvar. De hecho, ya hay jóvenes. De hecho, ya hay jóvenes que al haber sabido de que mi hijo murió de esa manera, hoy están buscando de Dios. Sí. Yo había posteado algo en las redes sociales unos semanas antes, donde yo decretaba que yo iba a ver a mi hijo restaurado, que iba a ser un hombre de Dios, y empecé a declararle palabras proféticas, palabras donde yo le decía al Señor que lo iba a ver de esa manera. Pero pues la palabra del Señor nos dice de que sus pensamientos no son vuestros pensamientos. Y como tú dijiste, más allá de eso, yo lo que anhelaba era la salvación. Sí. Porque de qué me sirve que ganare todo el mundo, todas sus riquezas, y yo pierda mi alma. Entonces en eso yo le estoy agradecida, y siempre en mis oraciones están: Señor, gracias por mis hijos, gracias porque tienes a uno de mis amados ahí contigo, gracias porque está gozando, ya no sufre, ya no tiene que pasar momentos difíciles en esta vida. Entonces yo siempre le doy gracias al Señor como ser humano, como madre. Si me preguntaran, yo doy mi vida por Él, para que Él regresara a la vida y yo tomar el lugar de Él. Y siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, pero le doy gracias al Señor porque en su infinito amor y misericordia Él lo pudo rescatar de las llamas del infierno. Y Satanás no se lo lleva, queda a hacer las suyas. Y esa es una promesa cumplida, porque Dios cumplió su promesa. Así es. Dios prometió la salvación para tu hijo, y hasta en el último momento Dios lo cumplió. Amén. Y lo más Dios que me impacta de verla es tu convicción. Sí, claro, la convicción. La gente puede decir las cosas, pero nadie te va a dar esa convicción como Dios te la da. Y esa convicción es lo que marca la diferencia. Así ¿Me entiendes? En esto. Y qué tremendo. Y una cosa más que fuera de todo lo que estamos hablando, que hablaste de los jóvenes y lo que ha traído, que sobre el perdón. Vamos a hablar de la otra parte, de los muchachos, los que produjeron, que cometieron la falta. ¿Qué tú dirías sobre eso, sobre el perdón? Sobre el perdón, yo en ningún momento, desde que yo me di cuenta de todo lo que pasó, puedo decirles que mi corazón está libre. Libre del odio, libre del rencor, libre de la venganza. Sí le he dicho al Señor, toma todo en control. De hecho, Él me lo dijo, todo está bajo control. Las leyes terrenales que Él ha puesto, es necesario que ellos hagan lo que tengan que hacer. Me preguntaron muchas cosas, las cuales yo respondí: hagan lo que ustedes crean que es conveniente hacer, como las leyes que son. Es simplemente así. Y yo no siento, delante de vive Jehová, que no siento ningún rencor, nada por ellos, nada. De hecho digo, wow, arruinaron sus vidas tan jóvenes. Y espero que muchos jóvenes tomen conciencia y no vayan y arrebaten la vida a otro ser humano, porque solo Dios es el único de quitarnos la vida. Él es el que la da y Él es el que la quita, ¿cierto? Entonces yo insto a esos jóvenes que no hagan cosas que después se van a arrepentir y es demasiado tarde. Dejar una familia. Mi hijo dejó 2 niñas desamparadas, dejó 2 niñas que van a crecer sin un padre, pero sé que Dios tiene todo bajo control y Él es nuestro Padre. Y bueno, viene un libro pronto donde está mi testimonio. Va a venir una segunda parte, y el libro de eso se trata: Dios es mi fortaleza en todo tiempo. Amén. Así es de que el próximo mes estaremos teniendo ese primer libro, eso especial, que ahí contaré cómo nació, por qué. No fue idea mía. En su momento lo fue, pero realmente estaba en el corazón de Dios. En el corazón de Dios, sí, así es. Y eso está de camino. Está de camino. Y ya yendo a cerrar, ¿verdad? Ya para cerrar, acerca de ese perdón, me gustó mucho de que tú dices,
yo los perdoné, pero que la ley se encargue de hacer su trabajo. Y muchas veces la gente piensa de que el perdón es dejarle pasar a la gente, o sea, que no haya consecuencias de lo que hacen. Y es importante que los jóvenes sepan de que sí hay un perdón, perdonamos, quizá la familia, algún familiar nos está viendo y diga, bueno, sí, mis hijos se equivocaron, pero hay perdón, pero hay que asumir la responsabilidad. La juventud necesita entender de que hay que asumir la responsabilidad de las decisiones que muchas veces tomamos. Y me lleno de tanto gozo de ver de que tú has podido perdonarlos, has dejado esa área, ¿verdad? Sellada por la misma fuerza que Dios te ha dado. Para cerrar, ¿qué le podrías decir a una madre que quizá hace poco acaba de perder a su hijo? Quizá en la misma circunstancia o quizá en circunstancias diferentes, pero que su hijo, ya sea adolescente, un niño, tenemos un caso reciente donde unos padres de familia acaban de perder a sus 3 hijos. ¿Qué le podemos decir a esos padres acerca de poder encontrar ese refugio, esa fortaleza en Dios? ¿Qué le dirías a esos padres o a esas madres? Pues que no se cansen, de que sigan creyendo, de que Dios sigue siendo el mismo de hoy y de siempre. Él no tiene sombra de variación. Él siempre sigue siendo Dios y realmente sin Él estamos perdidos. Sin Él no somos nada y nuestro refugio simplemente es Él, nuestra fortaleza simplemente es Él. Y yo sé de que aunque seamos cristianos, aunque vayamos a una iglesia, muchas veces nuestra fe puede desfallecer, nuestra fe puede decaer, pero mantengámonos siempre firmes orando. La oración es el poder, la llave más grande, y la misma palabra dice el poder del cristiano está en la oración, y esa es la que me ha mantenido de pie, esa es la que me ha fortalecido, esa oración que he buscado en la intimidad con el Señor a solas, donde yo he abierto mi vida, mi mente, mi corazón, y que Él tenga que hacer lo que haga en mi vida. Y le he dicho, si es necesario romper mi vasija, hazla de nuevo una y otra vez hasta que quede al molde perfecto que tú quieres que sea. Gloria a Dios. De verdad que es un ejemplo. Un ejemplo. Wow. Le damos gloria a Dios. Sin palabras, sin palabras. Que sí. Gracias por la invitación. Ana, sí, te agradecemos mucho por haber venido a compartir. Que la conocí en la iglesia Mountain Top. Sí. Los pastores tan bellos, Arispe. Sí, los aprecio mucho. Ya rato me ausenté de ellos, de ustedes. Los voy a visitar. Te esperamos, tienes que venir a visitarnos. Pronto estaremos ahí. Sí. Bueno, queremos agradecerles a todos. Gracias por haber sintonizado Breaking Through, Rompiendo Barreras. De veras que este ha sido un programa muy especial donde podemos encontrar la fortaleza en Dios, y no importa el proceso o las situaciones que tú estés pasando, queremos decirte y recordarte con este testimonio de que Dios te puede dar la fuerza y que no hay nada, absolutamente nada que Dios no pueda hacer. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, y Él está contigo. Y recuerda de que aquí estamos también para ayudarte y seguir orando por ti. Así que bendiciones y será hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. Gloria a Dios.